Son las 7:30 de la mañana. Nosotros continuamos aquí en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Volodymyr Zelensky mantiene firme su posición. El presidente de Ucrania dijo que seguirá trabajando con Estados Unidos en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. El mandatario reiteró que las fronteras no deben modificarse por la fuerza. Un ataque suicida en un cuartel general de las Fuerzas de Seguridad de Pakistán dejó al menos 3 uniformados muertos. El siniestro tuvo lugar en la ciudad de Peshawar, donde uno de los perpetradores detonó un explosivo mientras los militares se preparaban para su desfile matutino. Nuevas tensiones entre China y Japón. Beijing rechazó los planes de Tokio de desplegar misiles en una isla nipona cercana a Taiwán. El gobierno chino calificó la medida como un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. Y en Directo París hablaremos con nuestra periodista Erika Olavarría sobre el eventual anuncio del presidente Emmanuel Macron para un servicio militar voluntario y sobre cómo avanzan en la Asamblea Nacional las conversaciones sobre el presupuesto de 2026. Empezamos. Iniciamos con noticias sobre la guerra en Ucrania. Después de las reuniones en Suiza para discutir el plan presentado por Donald Trump para poner fin a la guerra, el presidente Volodymyr Zelensky dejó claro que seguirá trabajando con Washington y sus aliados en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. Esto en referencia a la propuesta estadounidense que plantea amplias concesiones a Rusia. Por supuesto, todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten. Seguiremos explicando lo peligroso que es fingir que la agresión es algo que se puede simplemente ignorar y pasar página. En las medidas que hemos coordinado con Estados Unidos, hemos logrado mantener temas extremadamente sensibles sobre la mesa, incluyendo la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Estos son pasos importantes, pero para lograr una paz verdadera se necesita mucho más. Y para conocer más sobre estas negociaciones, saludamos a esta hora en Kiev a nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenas tardes para usted. Cuéntenos cómo analiza las palabras de Zelensky de hoy después de estas negociaciones en Ginebra el domingo. Bueno, era un mensaje no solamente a los ucranianos que están todo el tiempo atentos a lo que pueda pasar en Ginebra. Hay una gran expectativa en el país, pero sobre todo era un mensaje a sus aliados y a sus aliados europeos, y de ahí que haya hecho tanto énfasis en esa integridad de Europa que la ha mantenido unida después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que hay que recordar esos principios de que las fronteras no pueden ser modificadas por la fuerza, y hay que recordar que en ese primer borrador que entregó Estados Unidos a Ucrania con esos 28 puntos la semana pasada, uno de los temas más controvertidos y que más pánico causaron dentro de los ucranianos fue que Ucrania tuviera que ceder esos territorios de esa región conocida como el Donbass, que todavía tienen su control, que no ha perdido en la guerra, pero que allí estaría estipulado que tenía que entregarlo para que Rusia lo gobernara de facto. Este es uno de los puntos a los cuales hizo énfasis Zelensky, y también que el agresor tenía que pagar por esa agresión al país. Vuelve a insistir en los activos rusos de que nadie puede tener inmunidad por los crímenes cometidos durante la guerra, y ese es otro de los factores muy importantes para los ucranianos y también para toda la comunidad, especialmente civil, que ha trabajado enormemente en documentar los crímenes rusos en esta guerra aquí en Ucrania. Esta tal vez es la guerra en la historia que mejor está documentada en cuanto a crímenes de guerra, y solamente esa posibilidad de que haya una inmunidad para quienes cometieron esos crímenes ha sido básicamente vista con terror por quienes, no solamente la sociedad civil, sino también a cada uno de los fiscales ucranianos que se han recorrido el país investigando y hablando con las víctimas. Pero también habló quien es el portavoz del Parlamento ucraniano, también sentando esas líneas rojas para Ucrania, y vuelve a hablar de que no se reconocerá legalmente
al invasor. Esa es una de las líneas rojas, que hay que respetar la constitución ucraniana, que no hay un veto a Ucrania para escoger su futuro. Y es que recordemos que en ese también primer borrador se hablaba de que habría que modificar la constitución para que Ucrania no perteneciera a la OTAN, otro de los puntos que es imposible de aceptar para la mayoría de los ucranianos. Catalina, ahora, ¿cuáles han sido las reacciones en Ucrania desde el gobierno hasta la población? Bueno, como hablaba anteriormente, hay una gran expectativa, hay un gran nerviosismo de la población, especialmente de la gente en la calle. Hoy he estado hablando con muchas personas aquí en Kiev y obviamente hay un sentimiento común. La gente quiere que la guerra se acabe. Nadie quiere continuar con estos ataques nocturnos, con este ataque que hubo a la ciudad de Ternópoli, donde más de 33 o al menos 33 personas murieron. Ha sido devastador, ha tenido un gran impacto psicológico en la población. Este es otro invierno y que pinta y vamos camino a ser el más duro desde el comienzo de la guerra, más las noticias que llegan del frente de batalla, que no son nada alentadoras. El frente por la pelea por la ciudad de Pokrovsk, que es cada vez más complicada, pero esto se repite en muchas partes de la línea de frente y muchas personas aquí tienen soldados, sus hombres o mujeres peleando ahí. Todos quisieran que regresaran o que no tuvieran que morir más, pero también dicen que tienen que respetar también la memoria de todos los que han muerto y han quedado heridos. Así que hay una gran confusión de sentimientos. Quieren que se acabe, pero no saben realmente cómo quieren que se acabe, porque tienen muchísimo dolor y muchísimos que hacer respetar a quienes murieron. Y hay un punto también muy importante del cual se habla hoy en Ucrania, y es que aquí tienen la certeza de que negociaciones que estamos viviendo en Ginebra no van a llevar a ningún lado, porque ya lo han visto. En la medida que ese plan de 28 puntos se reforme, que Estados Unidos oiga a los ucranianos cuando se lo presente a Rusia, aquí están convencidos de que en Moscú no lo van a aceptar. Así que, si bien hay una ilusión de que la guerra se acabe, tienen de todas maneras, la gran mayoría al menos, la certeza de que no será posible, al menos no por ahora, porque están convencidos de que Moscú no va a aceptar esas exigencias que son las líneas rojas para los ucranianos para poder poner fin a esta guerra. Catalina, muchas gracias por este reporte desde Kiev. Y mientras tanto, en terreno, al menos 4 personas murieron después de un masivo ataque ruso con drones en la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. De acuerdo con las autoridades, la ofensiva se registró en 6 zonas de la urbe y un total de 12 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños, además de 8 edificios residenciales dañados. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que al menos 162 drones de ataque y señuelo fueron lanzados durante la noche en todo el país. Cambiamos de tema, pasamos a Pakistán. Un ataque suicida con bomba mató el lunes a 13 miembros de las fuerzas paramilitares pakistaníes en la sede provincial de la Policía Federal en la ciudad de Peshawar. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. Ampliamos a continuación. Las cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, cuando el primero de los 3 atacantes detonó su bomba en la puerta principal de la sede provisional de la Policía Federal de Peshawar. Los testigos relatan la explosión. Iba de camino al trabajo y estaba dando la vuelta cuando se produjo una gran explosión. Tras el estruendo no me di cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Según un comunicado de la policía, otros 2 atacantes fueron abatidos a tiros por los agentes antes de que pudieran entrar en el edificio. Otros 2 atacantes intentaron entrar en el recinto. La explosión suicida mató a 3 miembros del personal de seguridad, pero los 2 atacantes que intentaron entrar fueron neutralizados. Gracias a la alerta y a la rápida actuación del personal de la Policía Federal, se evitó un daño mayor. Las fuerzas de seguridad despejaron rápidamente el lugar. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el atentado, pero se ha culpado a los talibanes pakistaníes de incidentes similares recientes. Hace 2 semanas, un terrorista suicida atacó un tribunal en la capital, Islamabad, matando a 12 personas, tras detonar junto a un auto de policía. Los ataques han provocado una creciente tensión entre Pakistán y Afganistán, y las autoridades de Islamabad acusan a sus vecinos de Kabul de permitir que los talibanes pakistaníes operen libremente dentro de sus fronteras.
Emmanuel Macron visita Gabón para afianzar sus lazos en África. El presidente de Francia se reunió con su homólogo africano Brice Oligui Nguema en Libreville para finiquitar acuerdos en materia militar y económica, apuestas del Elíseo para mantener su influencia en el continente africano en un contexto en donde varias naciones como Burkina Faso y Níger han cortado sus vínculos con París. Más detalles en el siguiente informe. Desfile militar en la pista de aterrizaje y un baño de multitudes. Emmanuel Macron fue recibido en Gabón con honores. A diferencia de varios países del Sahel que le han dado la espalda a Francia en los últimos años, las autoridades gabonesas han mantenido sus lazos con París, a pesar del golpe de Estado que puso fin en 2023 a los 55 años de la dinastía Bongo. Votre présence témoigne de notre volonté commune. Su presencia es testimonio de nuestra voluntad común de tomar un nuevo comienzo, de construir una cooperación basada en la confianza, el diálogo y la igualdad, en una perspectiva de ganar-ganar. Elegido presidente en el abril pasado, el general Oligui renovó la Asociación de Defensa con Francia por 2 años, aunque París ha reducido su presencia militar en el país a un centenar de hombres, muy lejos de los 1.200 soldados de la década del 2000. Pero detrás de la visita política, el Elíseo también quiere asegurar los intereses económicos franceses en este rico país en hidrocarburos, manganeso y madera. África ya no puede ser un continente de simple extracción de recursos. Debemos lograr construir nuevos modelos, pero esto supone inversiones energéticas, transformaciones prácticas, donde se valorizan y transforman estos recursos de manera creciente, y por lo tanto acompañamos esta asociación de beneficio mutuo. Además, la Agencia Francesa para el Desarrollo participa en la rehabilitación del Transgabonés, la única vía férrea del país, un plan de renovación lanzado en 2024 que prevé reemplazar 270 de los 648 kilómetros de la línea de trenes para 2027. Al menos 50 de los 303 alumnos secuestrados el viernes en una escuela del estado de Níger han logrado escapar, según informó la Asociación Cristiana de Nigeria. Al tiempo, las autoridades reportaron que fueron rescatados los 28 fieles cristianos secuestrados en una iglesia pentecostal a principios de la semana. El Papa León XIV ha pedido la liberación inmediata de todos los niños y profesores que siguen en manos de sus secuestradores. Ampliamos a continuación. Es un alivio para varias de las familias. Decenas de los más de 300 alumnos secuestrados el viernes en una escuela católica del oeste de Nigeria lograron escapar de sus captores. Estamos aliviados porque ha disminuido el número de niños secuestrados. Ahora debemos concentrar nuestros esfuerzos en reunir a los 243 niños restantes con sus padres y también en recuperar a los 12 profesores que siguen retenidos. Por el momento, la escuela permanece cerrada. Por otra parte, el presidente nigeriano ha informado de que 38 fieles cristianos secuestrados recientemente en una iglesia han sido rescatados por las fuerzas de seguridad. A principios de semana, 25 jóvenes también fueron secuestradas en un instituto del estado de Kebbi en el noroeste del país. Solo una de ellas ha conseguido escapar hasta ahora. Para la fundadora del movimiento Devuelvan a nuestras niñas, creado tras el secuestro de 276 jóvenes por los yihadistas de Boko Haram en 2014 en Chibok, la persistencia de estos secuestros demuestra el fracaso de las autoridades. Al final, todos nos encontramos en una posición de debilidad si no mostramos que estamos unidos para denunciar cada secuestro. Es solo cuestión de tiempo que los secuestros nos afecten a todos. Por el momento, nadie ha reivindicado ninguno de estos ataques, pero han conmovido incluso al Vaticano. El domingo, el Papa León XIV hizo un llamamiento para que se liberara inmediatamente a todos los cristianos secuestrados en Nigeria. Un nuevo episodio de tensiones se abre entre China y Japón. El gobierno chino rechazó el anuncio de Tokio sobre los preparativos del despliegue de misiles en la isla nipona de Yonaguni, cerca de Taiwán, y tildó la medida como un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. El despliegue de armas ofensivas de Japón en las islas del suroeste adyacentes a Taiwán es un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. Sumado a las declaraciones erróneas de la primera ministra Sanae Takaishi sobre Taiwán, esta tendencia es extremadamente peligrosa y justifica una gran vigilancia por parte de los países vecinos y la comunidad internacional.
Pasamos a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó esta mañana los planes de Estados Unidos de designar oficialmente como una organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que según Caracas es inexistente. Según Washington, esta está dirigida por Nicolás Maduro. El jefe de Estado venezolano acabó de cumplir años este domingo, el mismo día en que se celebró una nueva consulta popular en el país. La jornada electoral estuvo marcada por manifestaciones de lealtad y respaldo al presidente en medio de las tensiones con Estados Unidos. Lea Jurel nos amplía. Desde este colegio electoral de Caracas, algunos habitantes celebraron los 63 años del presidente Nicolás Maduro, en medio de la cuarta consulta popular del año, en la que los ciudadanos de más de 5.000 comunidades escogieron proyectos locales que serán financiados por el Estado. Una jornada electoral que fue también marcada por el aumento de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, yo estoy grandemente agradecida por el presidente comandante Nicolás Maduro Moros por ser una persona que está en resistencia permanente contra este imperio norteamericano, porque no es fácil esa tarea, pero está junto a su pueblo. Si llegase a pasar, el pueblo ha tomado las armas y nosotros nos hemos formado, nos hemos capacitado y alistado para salir al frente cuando nos toque defender la patria. Las informaciones sobre una eventual acción inminente estadounidense se han proliferado en las últimas semanas, ya que desde septiembre Estados Unidos está llevando a cabo ataques militares en el Caribe y que Donald Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro insiste en estar abierto al diálogo con la administración estadounidense, a pesar de que el mandatario venezolano asegura que los movimientos de Estados Unidos tendrían como objetivo derrocarlo. En agosto, Washington duplicó a $50 millones la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro. Sin embargo, según lo que había afirmado el secretario de Guerra de Estados Unidos, la designación este lunes del Cartel de los Soles como organización terrorista abre todo un abanico de nuevas opciones para Estados Unidos. Vamos con nuestra sección Directo París. Y hasta ahora conectamos en la capital francesa con nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buenas tardes para usted. Vamos a discutir los temas más importantes que marcan la agenda noticiosa en Francia. Hoy se espera, por ejemplo, esta semana o en los próximos días que Macron anuncie un servicio militar voluntario. ¿Qué sabemos al respecto? Sí, Andrés, se estima de que podría ser este día jueves y de hecho en Francia no existe el servicio militar desde 1997 cuando lo eliminó Jacques Chirac. Efectivamente, para nadie es un misterio que el presidente Emmanuel Macron hace tiempo que habla de este tema. En julio lo hizo frente a un grupo de generales, sobre todo, ¿no es cierto?, desde que existe la guerra en Ucrania a las puertas de Europa. Este fin de semana en el G20 él mencionaba que en este mundo con cada vez más tensiones y más incierto es necesario para tener seguridad poder disuadir a los otros de no venir. Además, en Francia toman notas que los países bálticos y escandinavos han mantenido o están nuevamente instaurando el servicio militar obligatorio. Todo esto coincide además con el discurso que dio el jefe del Estado Mayor francés, Fabien Mandon, frente a un congreso de los alcaldes, en que hizo unas declaraciones que fueron bastante polémicas. Él dijo que había que aceptar hacernos mal para proteger lo que somos y dijo que le parecía extraño que los franceses no estuvieran listos para perder a nuestros hijos y sufrir económicamente justamente para eso, para mantener lo que somos. Desde el Ministerio de las Armadas tampoco confirman nada, pero sí dicen que hay un trabajo en curso. Según ha trascendido, se trataría de 10.000 a 50.000 hombres, un servicio militar voluntario que duraría unos 10 meses, con unos sueldos de varios cientos de euros para quienes lo acepten. Y según la revista Estratégica es para reforzar la cohesión nacional, pero también para crear una reserva de personas que en caso de guerra entonces podrían participar del esfuerzo militar. Hoy hay que saber que en Francia las Fuerzas Armadas tienen cerca de 200.000 militares y 47.000 reservistas, pues de aquí al año 2030 se espera que esa cifra aumente a 200.000.
10.000 militares y 80.000 reservistas, pero obviamente que siempre es necesario más. Los partidos políticos no se oponen, ni la extrema derecha de Agrupación Nacional, ni Plaza Pública, aliado del Partido Socialista, ni los socialistas, aunque les parece que es mejor un servicio militar profesional. En cambio, sí que se oponen los partidos más a la izquierda, la Francia Insumisa, los comunistas, que son más bien pacifistas, están por aumentar el gasto en defensa, pero no por hacer la guerra, y consideran que sobre todo las declaraciones del jefe del Estado Mayor son provocativas, son un llamado a ir a hacer la guerra. Erika, de otro lado, cuéntenos cómo avanzan las discusiones sobre el presupuesto en la Asamblea Nacional. No avanzan mucho, Andrés. Este fin de semana los diputados votaron en contra de todo lo que eran las recetas, es decir, los nuevos impuestos que debían financiar el presupuesto, que recordemos ya lleva varios días en discusión. Hubo algunas pausas, pero habían sido retomadas esas discusiones, y eso ha sido en realidad un balde de agua fría para el gobierno de Sébastien Lecornu, que hoy entonces hizo una conferencia de prensa de último minuto en que dijo que frente a esta situación era necesario hacer un balance, también fijar cuáles son los objetivos del gobierno y bueno, ver y analizar lo que estaba pasando. Él dijo que esto de que fuera rechazado le parece bastante normal, sobre todo porque el tema de los impuestos, de las recetas, de la fiscalidad es un tema bastante político, donde, dice él, los partidos políticos van a querer plantar su bandera ideológica. Él tiene confianza de que el proyecto que hoy ha pasado al Senado y que luego vuelve a la Cámara de Diputados, cuando regrese justamente a la Cámara de Diputados, pueda ser nuevamente discutido. Ahora el texto que ha llegado a los senadores es el texto original, ya que los diputados no lograron ponerse de acuerdo. Pero dijo que es importante también que los partidos sean coherentes, dijo, entre su objetivo electoral, pensemos ya en las elecciones del año 2027, las presidenciales, y también la necesidad, ¿no es cierto?, de lograr un acuerdo y un compromiso, como él los ha llamado. Por eso dijo que había un cinismo de parte, sobre todo de partidos como la Francia Insumisa, de la izquierda radical, pero también dijo a veces de la extrema derecha. Él dice en todo caso que tiene dos constataciones. Cree que todavía hay mayoría en la Asamblea Nacional para aprobar un proyecto de presupuesto. Recordemos que el gobierno cuenta en este caso con el compromiso del Partido Socialista, y dice que también los parlamentarios deben defender el Parlamento y llamó a aquellos que están trabajando a no contaminarse por esos otros partidos que él dice que en realidad no están colaborando en esta discusión. Además anunció que va a hacer varias reuniones hoy día con sus ministros, también con lo que son los jefes de los partidos del oficialismo, y también con los sindicatos y con los sindicatos de empresarios, es decir, con la patronal, para ponerse de acuerdo en varios temas, dice él, que para él son importantes a la hora de discutir este presupuesto. Volver a reiterar, digamos, las prioridades de su gobierno, que dijo la única agenda que tiene es aprobar un presupuesto. Esos temas son el déficit que no sea mayor al 5%, una reforma del Estado, la energía por tantos temas, la guerra, en fin, porque también influye en el presupuesto de los franceses, la agricultura, sobre todo el tema del Mercosur, y el tema de la seguridad en Francia. Erika, muchas gracias por este reporte desde París. Pasamos ahora a nuestro reportaje del día. Con la primera generación de vehículos eléctricos llegando al final de su vida útil, China enfrenta un nuevo desafío: cómo reciclar y reutilizar las miles de baterías provenientes de estos autos. Nuestro equipo de France 24 en terreno nos muestra cuál es esta segunda vida de las baterías eléctricas. Antes conocida por su contaminación, hoy las calles de Beijing están cada vez más dominadas por un mar de matrículas verdes, todas ellas vehículos eléctricos. Y para algunos usuarios, cargar el auto es ahora tan fácil como pronunciar una frase. Fundada en 2014, la compañía china NIO opera unas 3.500 estaciones de intercambio de baterías en todo el mundo. Algunas, como esta, almacenan 22 celdas y pueden reemplazar una batería descargada en menos de 4 minutos, sin que el conductor toque el volante. El usuario ya hizo el pedido y el vehículo está en modo de estacionamiento automático, conduciéndose solo hacia la estación. Ahora la batería llega desde el área de carga. La batería completamente cargada está en la ranura reservada. Aquí vemos la plataforma de carga y a la vez de descarga. La plataforma está retirando la batería agotada y después instalará la batería cargada.
China cuenta hoy con 36 millones de vehículos eléctricos en circulación, pero las baterías no duran para siempre y con la primera generación llegando al final de su vida útil, Beijing enfrenta un nuevo problema. En todo el país han surgido más de 200.000 empresas de reciclaje que a veces operan en zonas grises legales. Videos en redes sociales muestran el lado oscuro de la industria. El gobierno chino está preocupado por prácticas inseguras y dañinas para el medio ambiente en pequeñas empresas y ha tomado medidas para estandarizar el mercado. En 2018, el Estado publicó una lista blanca de empresas autorizadas para reciclar baterías, entre ellas la matriz de Shuangxin PowerTech. Tras retirar la cubierta, comenzamos con una inspección visual para detectar daños, cables rotos o celdas hinchadas. Esto nos ayuda a planificar las reparaciones necesarias después de las pruebas. Esta planta procesa unas 300 baterías al mes. Las revisa, repara y las devuelve a sus clientes. Si alguna celda tiene un voltaje muy bajo, significa que está muerta y debe reemplazarse. Usamos herramientas especializadas para retirarla y colocar una nueva antes de volver a ensamblar todo. Luego, en la inspección final, cerramos la cubierta y hacemos una prueba de hermeticidad antes de restaurar el estado original. Después de unos días estará lista para enviarse. A medida que aumenta el número de baterías que llegan al final de su vida útil, investigadores como Yao Ming desarrollan nuevas tecnologías, centradas en diagnósticos precisos mediante modelos basados en datos, con la esperanza de mejorar la próxima generación de baterías. El principal reto es entender el estado de la batería. Necesitamos estimar con precisión su condición actual y predecir su estado futuro, para determinar en qué aplicaciones sigue siendo útil. Al final, debemos desmontar baterías que han fallado o que creemos fallarán pronto y examinar su interior para comprobar nuestras predicciones. Yao espera que su investigación se integre en toda la industria, dando a recicladores, empresas y consumidores información en cada etapa. Creo que en el futuro los vehículos eléctricos serán mayoría. Si resolvemos estos problemas clave durante todo el ciclo de vida de la batería, de nueva usada e incluso en sus componentes, podrá seguir cumpliendo funciones y aportando valor. En 2025, China anunció el objetivo de construir 28 millones de estaciones de carga para 2027. Mientras la investigación sobre vehículos eléctricos avanza, el país ya se prepara para cargar las baterías del futuro. Hasta aquí este informativo en Directo América. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.